Stars. Bien, lo que vamos a pasar ahora es respecto a las medidas de asociación, que es parte de la epidemiología analítica, que lo que busca es responder o probar una hipótesis de relaciones. Entonces vamos a eh, hacer un recordatorio que tenemos que ver las medidas, ¿cierto? Y nosotros estábamos viendo medidas de frecuencia de la enfermedad y que posteriormente son necesarias para ver lo que vamos a ver ahora. Medidas de decisión. Y sí, medidas son, de nuevo, eh, la biología se moldea por muchas medidas y cálculos para poder determinar si es que existe alguna relación entre una exposición y una enfermedad o entre una causa o posible causa y un efecto. Entonces, lo que queremos nosotros con estas medidas de asociación es pensar numéricamente si es que hay un vínculo entre exposición o una posible causa y un resultado o efecto o enfermedad, y es parte de la epidemiología analítica. Existen varias medidas de asociación, aquellas que son absolutas, como el riesgo atribuible, y aquellas que son relativas, como el riesgo relativo y el odds ratio, que muchos de ustedes han escuchado anteriormente. Se utilizan estas medidas para evaluar una una hipótesis de exposición y relación con una enfermedad. Nosotros algo vimos, ¿cierto? Cuando vimos los brotes, si es que un helado o el consumo de helado se asociaba a una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos una hipótesis de que el helado contaminado estaba relacionado con la infección. Las personas que no comieron helado, 18 de ellos, 3 enfermaron. Una tasa de ataque de un 16%, 3 sobre 18. Y sí comieron helado, 54, y 43 enfermaron, 79,6%, 43 sobre 54. Entonces, cuando nosotros calculamos, tratamos de ver si es que está asociado el comer helado con enfermar, calculamos la tasa de ataque de expuestos con la tasa de ataque de no expuestos y calcular un riesgo relativo, que es una de las medidas que estamos recién viendo, que son de las medidas de asociación. 79,6% dividido 16,7% nos da 4,7 el riesgo relativo. ¿Y qué quiere decir esto? Que el riesgo de enfermar es 4,77 veces mayor en aquellos que comieron helados comparado con aquellos que no comieron helado. Por lo tanto, como el riesgo es 4,7 veces mayor, nosotros podemos concluir que la hipótesis de que el helado está contaminado o que está relacionado con la enfermedad es correcta, ¿cierto? Eso es parte de lo que estamos a... Entonces, las medidas de asociación comparan medidas de frecuencia, lo que vimos en clases anteriores, ¿ah? Entre grupos que estuvieron expuestos versus los que no estuvieron expuestos. Entonces hay una comparación, que es lo que estábamos viendo recién, que es comparar eh, las enfermedades de personas con y sin la exposición, la tasa de incidencia en aquellos que sí están expuestos, lo que vimos recién, versus aquellos que no. Si es que la tasa de incidencia es mayor, se divide, ¿cierto? Se divide en tasa de expuestos dividido la no expuestos, como ocurre aquí, y nos da un riesgo relativo de 1,43. Recuerden siempre el referencia, la referencia no haber comido, por lo tanto, no haber comido helado versus no haber comido helado es 1, que es la misma. La tasa de incidencia, aquellos que sí fueron expuestos, dividido estos otros que no, nos da 1,43. ¿Mm? Ahora, hay otras formas también, otro tipo de comparación. La experiencia de exposición de la persona con y sin enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Partimos desde otro lado. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los brotes en lugares abiertos, poblaciones abiertas, donde no podemos seguirlos a todos, como ocurre cuando calculamos las tasas de ataque y el riesgo relativo? Entonces, nosotros primero vemos la
prevalencia o la exposición en aquellos que enfermaron versus un grupo control que no enfermó. Y aquí calculamos el odds ratio y es básicamente lo mismo. Es la prevalencia de exposición en aquellos que enfermaron dividido en aquellos que no y nos da un 1.26 y nos da el odds ratio. La diferencia entre estos dos es cómo se calculan estas distintas medidas y cómo se relacionan entre ellas. Así que vamos a ir a calcular y revisar. Incidencia y prevalencia, claro, otra vez, para que vayamos repasando y viendo. ¿Mm? Se utilizan varias medidas de asociación para determinar la importancia de una asociación. Entonces tenemos las medidas absolutas, las medidas relativas. Las absolutas se miden en riesgo atribuible y en número necesario a tratar, que son dos medidas que se pueden revisar. Las relativas en riesgo relativo, que puede ser la razón de riesgo o razón de tasas, que es lo que normalmente se toma como riesgo relativo, y el odds ratio. Las medidas, tanto absolutas como relativas, comunican diferentes mensajes sobre una exposición. Las absolutas indican la magnitud, qué tanto riesgo hay un grupo de personas expuestas a un factor importante. Y es importante para las políticas de salud y las decisiones clínicas. ¿Qué tanto más es en uno versus el otro? Las medidas relativas, riesgo relativo, odds ratio, nos dicen si es que la exposición está asociada a un mayor riesgo de enfermar o no. Por lo tanto, son importantes para identificar posibles determinantes de la enfermedad, posibles causas asociadas a un efecto o a un desarrollo de la enfermedad. Entonces, fíjense, las absolutas están más orientadas a la política pública y las decisiones, y las relativas están más relacionadas a encontrar una relación causa-efecto o saber si es que es un factor de riesgo de un problema o no. También va a tener repercusiones para tomar una política pública, por supuesto, pero va más enfocado en el descubrimiento de la asociación entre exposición y enfermedad. Y que en general la epidemiología se enfoca mucho en esto. No es el único, pero es uno de los principales focos que tiene la epidemiología. Identificar los determinantes que pueden ser factores de una enfermedad. Acá ocupamos normalmente tablas 2x2 para resumir la frecuencia de enfermedad y de la exposición. Y esto nos permite ayudar al cálculo. Entonces normalmente se arman así. Nosotros tenemos enfermedad, si las personas lo tienen, cuántos tienen y cuántos no. Aquí está el total de quienes tienen la enfermedad, el que no, y además de una exposición. Aquellos que sí han sido expuestos y aquellos que no están expuestos. Acá es el total de personas expuestas y aquí el total de no expuestas. Y por supuesto, los márgenes y el total de personas dentro del estudio del análisis. Y acá ustedes tienen en la celda A aquellos que han sido expuestas y que enfermaron, aquellas que no enfermaron pero que sí fueron expuestas, aquellas que enfermaron pero que no tuvieron exposición y aquellas que no enfermaron ni tampoco tuvieron exposición. Esta es la base para los futuros cálculos que vamos a hacer respecto a los cálculos de medidas relativas. Esto es un poco lo que ustedes tienen en el resumen, qué es lo que es cada uno de ellos. Y aquí los totales, por supuesto. Total con la enfermedad, sin expuestos, total de no expuestos y la población en total. La tabla 2x2 es el resumen final de todo lo que hicimos. Las medidas absolutas generalmente analizan diferencias, como bien lo dicen, absolutas en el riesgo, de la incidencia, que es la medición del riesgo, si ustedes recuerdan, entre aquellos expuestos y aquel grupo de no expuestos. Entonces, la principal
medida absoluta es el riesgo atribuible. Y que es básicamente una diferencia de riesgo. Fíjense, nosotros calculamos la incidencia en aquellos que estuvieron expuestos menos la incidencia en aquellos no expuestos. La diferencia nos da el riesgo atribuible. ¿Por qué? Más adelante también vamos a revisar un poquito más en detalle esto, pero la diferencia de riesgo, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros estamos comparando, hagamos cuenta que acá hay los expuestos, esto es la incidencia, tenemos una incidencia, digamos, de 10, en los no expuestos tenemos una incidencia de 5. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros notáramos esto, hacemos la comparación, podríamos decir que como la incidencia del problema de salud, que cualquiera que sea, de base en la población va a ser en aquellos no expuestos, que está ahí. Y aquel riesgo o tasa atribuible a la exposición es la diferencia entre esto y esto. Eso quiere decir lo que sobra acá, lo que le agrega de riesgo sobre los no expuestos, es lo que nosotros llamamos el riesgo atribuible y esta diferencia de riesgo. Porque si es que nosotros no somos expuestos, no estamos expuestos, vamos a tener este riesgo de enfermar. Lo que le agrega por sobre eso, esta exposición, es todo lo que está por sobre. ¿Sí? Sí, es simple. ¿Ah? Vamos a conversar también más adelante en el curso respecto a estas medidas. Las medidas relativas examinan la relación de riesgo de enfermedad entre grupos de expuestos y en no expuestos. Entonces lo que hacen, básicamente, el riesgo relativo, calcula la tasa de incidencia, el riesgo de enfermedad, en aquellos que están expuestos al factor, versus la tasa de incidencia, el riesgo de enfermar, en aquellos que no están expuestos. Esto es importante porque compara la incidencia entre expuestos con incidencia de enfermedad de aquellos que no están expuestos como una referencia. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros lo que estamos aquí, estamos haciendo una razón, una comparación de una tasa en grupos que estuvieron expuestos para saber si está por sobre o no nuestra referencia de qué es lo que ocurre en la población que no tiene ese factor de riesgo o esa exposición. Por lo tanto, todo el extra que se le agrega, si es que se le agrega, podría estar asociado a que la persona, todo el riesgo de enfermar, asociado a esta exposición, a esta característica. Vamos a ir viendo con ejemplos. Las medidas de riesgo relativo pueden expresarse como una razón de riesgo o una razón de tasas. En general, esto es la definición más académica, ¿cierto? Y en la práctica se habla todo de riesgo relativo, pero es importante que ustedes puedan eh, verla y saber la diferencia. La razón de riesgo es la relación entre el riesgo de enfermar entre grupos de expuestos y no expuestos comúnmente utilizando las medidas de incidencia acumulada. ¿Se acuerdan de la incidencia acumulada? Es cuántos al inicio del periodo y al final, cuántos enfermaron o nuevos enfermos respecto a la población que estaba al inicio. Incidencia acumulada. Lo bueno esto que nos dice el riesgo de enfermar y que lo comparamos, el riesgo de enfermar en aquellos que estuvieron expuestos comparado con aquellos que no estuvieron expuestos. ¿Y cuántos de ellos y qué proporción de ellos
enfermaron. Y la otra, la razón de tasas, es lo mismo entre grupos de expuestos y no expuestos, utilizados con la medida de densidad de incidencia. ¿Se acuerdan? La densidad de incidencia tiene que ver con las personas año, ¿sí? Que una medida de densidad de incidencia o tasa de incidencia que le llaman. En estricto rigor es lo mismo porque ambos están midiendo el riesgo de enfermar en el tiempo de dos grupos, aquellos que enferman y aquellos que no enferman. Por lo tanto, esto se ocupa comúnmente ambos como el riesgo relativo. Las dos calculan incidencia y riesgo de enfermar entre expuestos y no expuestos. Y es tan simple como esto. El riesgo relativo en nuestra tabla de 2 por 2 lo que calcula la tasa de enfermas en los expuestos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántas personas de los expuestos enfermaron? Entonces vamos a ver los expuestos. Enfermaron, esto aquí, dividido el total de personas expuestas. Después, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Quiénes enfermaron? ¿Quiénes enfermaron? De aquellos que no fueron expuestos. Acá, al total de personas no fueron expuestas. ¿Se fijan? Y ahí lo que estamos calculando es una tasa. ¿Ah? Razón de riesgo, razón de tasas, en resumen, riesgo relativo. ¿Mm? Porque lo que estamos haciendo es calcular una razón entre los riesgos o una razón entre las tasas de incidencia o también puede ser de la densidad de incidencia. Y eso nos dice cuál es el riesgo relativo de aquellos expuestos respecto a los no expuestos. Y eso nos va a llevar a poder determinar si es que el factor que estamos midiendo, digamos fumar, se asocia o no a, digamos, cáncer pulmonar. Ejemplo, ejemplo. Tenemos una hipótesis, por ejemplo, que la ingesta media diaria de fibra se asocia con el riesgo de cáncer de colon. Y aquí le voy a poner un poquito de pelos a la sopa para que ustedes vayan viendo que no todo eh, es como calcular de casi copiar y pegar. Tenemos una investigación. 102 adultos con alta ingesta de fibra. Y aquí lo que vamos a calcular es una densidad de incidencia, ¿cierto? 840 personas año. ¿Quiere decir eso? O se siguieron 840 personas un año, o de estas 112, se siguieron por varios años, algunos más, unos menos, se les observó por mucho tiempo. 9 de las personas desarrollaron cáncer de colon. Después tenemos 130 personas que fueron seguidas por 900 años, personas año. 14 desarrollaron cáncer de colon. 55 con baja ingesta de fibra fueron seguidos por 50 años personas, o personas años, y 12 de ellos desarrollaron cáncer de colon. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Te sigo la tabla 2 por 2 con una pequeña salvedad. Tenemos la exposición, tenemos la enfermedad de cáncer de colon. Aquellos que consumieron alta fibra, 9 fueron desarrollando cáncer de colon. Moderado, 14 desarrollaron. Baja, 12 desarrollaron. Las personas al año, las personas año seguimiento fueron 840, 900 y 450. Entonces, para calcular nosotros cuál es el riesgo de las personas de alta
exposición o de alta ingesta, moderada ingesta y baja ingesta, vamos a calcular cuántas personas enfermaron en base a la cantidad de tiempo observado de exposición. 9 dividido 840, 14 dividido 900, 12 dividido 450. Entonces, supongamos que la ingesta de fibra, la ingesta alta de fibra, es el grupo de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a calcular su riesgo respecto a sí mismo, por lo tanto, el valor del riesgo va a ser 1. Y tenemos que calcular la tasa de incidencia del cáncer de colon para las personas de ingesta moderada versus las de ingesta alta, y las de ingesta baja versus la ingesta alta, porque ese es nuestro grupo de referencia. Vamos a revisar. Lo que hicimos, lo mismo anterior. Personas de ingesta alta, 9 enfermaron, 840 personas año de seguimiento, nos da una tasa de incidencia de 0,0107. Como que es nuestro grupo de referencia y vamos a calcular su riesgo de enfermar respecto a ellos mismos, la razón de tasas o el riesgo relativo es 1. Siempre esto nos da una noción, cuando ustedes vean esto, ese es el grupo de referencia. Después, al grupo de exposición moderada, 14 enfermaron, tiempos años de seguimiento, 900 nos da 0,156 y lo calculamos el riesgo relativo, 156 dividido de acá arriba, 0,107, nos da 1,46. ¿Quiere decir esto? Esto es mayor al de referencia. Wow, importante, ¿cierto? Finalmente, las de baja, 12 personas seguidas por 450. Si se fijan, son bien distintas los seguimientos, ¿eh? Pero lo calculamos para ellos mismos, lo ajustamos. Ahí lo que estamos haciendo es calcular cuántas personas enferman en base a las personas que hay, el tiempo de seguimiento, el tiempo de exposición. Si lo simplificáramos esto, podría ser en base a la población, ¿sí? Y esto es lo que nos da 12 dividido 450, 0,0267. Nos dice que en comparación respecto a nuestra referencia es 2,5. ¿Eso qué quiere decir? Exposición alta es menor que ambos. Eso quiere decir que aquellas personas con exposición o con consumo bajo de fibra tienen un riesgo de desarrollar cáncer 2,5 veces comparado con los de alta. Y los de moderado tienen un riesgo de 1,46 veces las personas con alto. Vamos a ir en detalle. Entonces, riesgo relativo de las personas de ingesta alta, la incidencia es 1, nuestro punto de referencia. Moderado, comparado con alta, 1,46 y baja, comparado con alta, 2,5. ¿Cuál es la interpretación? Fíjense, las personas con ingesta moderada tienen 1,46 veces más riesgo de desarrollar cáncer de colon que las personas con alta ingesta de fibra. Del mismo modo, las personas con baja ingesta de fibra tienen 2,5 veces más riesgo, eso de ahí, de desarrollar cáncer de colon comparada con las personas con alta ingesta de fibra. Siempre nosotros tenemos este grupo de referencia que vamos a comparar las distintas exposiciones. Puede ser expuesto versus no expuesto. Puede ser expuesto moderado versus no expuesto o expuesto, en este caso, alto, porque es bueno consumir alta fibra, ¿cierto? Pero definir una referencia, o puede ser distintas categorías, como lo que tenemos acá, moderado, baja versus alta, pero siempre deben ser todas esas categorías comparadas con el grupo de referencia.
¿ah? No es bueno estar comparando uno con otro y este con este. Sino que definir un grupo de referencia, como el estándar que uno quiere, y comparar todos con respecto a ese. Así surgen algunos conceptos que es importante. Tenemos la estimación puntual, que es el resultado numérico de la medida del cálculo de la asociación. Este resultado es la mejor estimación de la relación exposición-enfermedad. Vamos a ver el ejemplo con el mismo ejemplo. Después tenemos el tamaño del efecto. El tamaño del efecto de la exposición en la medida del resultado, en el riesgo relativo en este caso. Es derivado de la estimación puntual. Y por último tenemos el grupo de referencia, generalmente el grupo de no expuestos o el grupo de comparado primario en la evaluación. Se le asigna un valor de 1 o el valor llamado nulo. Entonces, si lo llevamos allí a nuestro ejercicio y ejemplo, tenemos el grupo de referencia que se le asigna un valor de 1 en la relación del riesgo relativo, que es aquellos que tienen alta ingesta. Es nuestro grupo comparador. Nos vamos a comparar contra ese. Después está la estimación puntual, que es efectivamente el cálculo del riesgo relativo para aquellos ingesta moderada versus alta. Y, del mismo modo, estimación puntual, el riesgo relativo de aquellos con ingesta baja versus alta. Y el tamaño del efecto es derivado de esto mismo, y que nos dice que aquellas personas tienen un tamaño de efecto de 1,46 veces más riesgo, o también lo podemos interpretar como un 46% mayor riesgo de desarrollo de cáncer de colon de las personas con ingesta moderada, comparado, súper importante, comparado con las personas de alta ingesta. Las personas de baja ingesta tienen un tamaño de efecto de 2,5 veces más riesgo o 150% mayor riesgo de desarrollo de cáncer de colon que las personas con alta ingesta de fibra. Entonces tenemos un grupo de referencia, el estimador puntual, el tamaño del efecto que deriva del estimador puntual y que es básicamente la interpretación que se puede hacer esto 1,46 veces o 46% mayor, que 46% mayor, que es por sobre el 1, que el 1 es el 100%. O acá 2,5 veces más o 150% mayor, que como el 1 es el 100%, el 2,5 va a ser 150% más que el 1, para interpretar el tamaño del efecto. Cuando la cifra del riesgo relativo es igual a 1, es que no hay asociación entre exposición y enfermedad. Quiere decir que las tasas de incidencia son idénticas entre los grupos de expuestos y no expuestos. Tienen el mismo riesgo de enfermar a aquellos expuestos de aquellos no expuestos. Por lo tanto, ese factor ese no generar mayor problema. Cuando es mayor a 1, significa que hay una asociación positiva. Los expuestos tienen una mayor incidencia o mayor riesgo que el grupo de no expuestos. Por lo tanto, esto puede ser un factor importante en el desarrollo de la enfermedad. Y si es que es menor a 1, una asociación negativa o un factor protector, el grupo no expuesto tiene mayor incidencia. Ejemplo, 0,5, si nos saliera el riesgo relativo 0,5, que la mitad de probabilidades de experimentar una enfermedad. Esto ocurre, por ejemplo, con una exposición es una vacuna que es protectora. Una vacunación, uno quisiera encontrar este tipo de relaciones. La terminología común, la expresión de los resultados de la investigación incluye que si la estimación es por sobre 1, se habla de que es un factor de riesgo esa exposición analizada. Y si es que menor a 1, la estimación relativa de riesgo, el riesgo relativo, es un factor protector. ¿Sí? ¿Por qué?
porque por sobre uno hay más riesgo, por bajo uno hay menos riesgo cuando uno se expone de desarrollar la enfermedad. Insisto, en menor a una, por ejemplo, una exposición negativa puede ser una exposición protectora como una vacuna, el mejor ejemplo para eso. Cuando el riesgo relativo es superior a 10, es como de cajón, uno necesita mucho cálculo para verlo, ¿ah? Y se ve como en la realidad del día a día casi, es evidente. Entre 9 y 2 es claro, donde la zona de confort de la epidemiología sale esto, claro, es como encontramos algo y estamos más o menos seguros de que esto es real, más allá si es que está bien hecho el estudio y todo. Ya cuando llegamos a riesgos relativos cercanos menores a 2, ¿ya? Entre 1 2, ya llegamos a los límites y hay que analizar y hay que ver muy bien cómo se desarrolla el estudio, qué otros factores pueden haber, porque ya ahí la epidemiología llega a sus límites. Por más que, si es igual, por sobre 1, uno puede interpretarlo como un factor de riesgo. Vamos a hacer una pequeña pausita para aclarar alguna duda que tengamos acá. Bien, voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda o pregunta respecto a lo que estamos viendo? Sobre las tasas, los riesgos y sobre los cálculos y la interpretación. Yo, profe, por acá, Alejandro. sí, entendí la tabla que mostró, entendí el 1,46 y el otro, pero no entendí el uno, ¿de dónde lo sacó? ¿Llegó y lo colocó, lo Ah, calculó? mira, el uno, ¿qué es lo que nos refleja? Nosotros cuando tenemos una referencia, ¿m? Se le calcula el riesgo relativo. Entonces, en el caso del ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? La referencia son las personas con alta ingesta de fibra. Entonces, como es nuestra referencia y nosotros vamos a calcular el riesgo relativo, vamos a calcular todas las exposiciones, alta, moderada y baja ingesta, respecto a alta ingesta y como su riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, lo que hicimos ahí, para sacar el 1, es calcular cuál es el riesgo de desarrollar cáncer en aquellas personas con alta ingesta dividido por nuestra referencia. Riesgo de desarrollar cáncer en aquellas personas con alta ingesta. Lo mismo, una cosa dividida por sí mismo te da 1, ¿sí? Y esa comparación es igual para el siguiente. Moderado dividido alta, que es nuestra referencia, 1,46. Y el último baja respecto a alta, que es nuestra referencia, 2,5. ¿Me explico bien, Alejandra? ¿Te quedó claro? Sí, sí, o sea, un poco más, la verdad, me está costando, me está Mira, costando, pero creo que es práctica. el 1, que es lo que refleja, es que ese es tu punto de referencia. Y todo lo que esté por sobre 1 significa que tiene más riesgo del, del grupo de referencia que tú definiste. En este Sí, caso, eso lo entendí, eso sí lo entendí. sí. Pero Sí, ¿sí? ahora, otra pregunta que me sale con esto, o sea, ¿mi grupo de referencia siempre va a ser como dividido por el mismo? ¿Y siempre Sí, me po, va a dar uno? sí, po, sí, po. Siempre es Ya, 1. ya. Ahora, no es que se divida, porque no tenéis que dividirlo para saber que tu referencia, tu riesgo del grupo de Es el referencia mismo, sí, versus sí, el sí. riesgo de referencia, pero siempre se denomina ahí como 1 cuando te lo ponen en una tablita o algo así. Sí. Ok, Ujú. gracias. Súper. Profe, ¿y el grupo de referencia siempre me lo van a dar? ¿Lo voy a asumir yo? Cada uno define. Ya. Ahí Ingrid dice que es una hipótesis que se quiere probar. Efectivamente, pues, eso es la epidemiología analítica. Nosotros estamos preguntándonos, ¿los grupos de moderada o baja ingesta tienen mayor riesgo de cáncer? Esa es la pregunta. Y nuestra hipótesis es, las personas de moderada ingesta de fibra tienen mayor riesgo de cáncer que las personas de alta ingesta. Y ahí uno calcula. Y después la otra hipótesis
es las personas con baja ingesta tienen mayor riesgo de cáncer que las personas con alta ingesta. Y ahí uno calcula. Efectivamente, es justamente esa es la labor de la epidemiología analítica. Dice, esto debe pasar, esta es una relación, esto es mayor que esto otro, y lo prueba con este cálculo. ¿Mm? Súper. Digamos, para complementar, el grupo de referencia se puede fijar por razones teóricas o también metodológicas en la medida que simplifiquen la interpretación. Como tú quieras, nosotros podríamos haber fijado el grupo de referencia como el grupo de moderada ingesta. ¿Sí? Matemáticamente es lo mismo. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Cuando yo calcule el grupo de alta ingesta en relación a una referencia distinta como el de moderada ingesta, ¿qué nos va a decir? El riesgo relativo nos va a salir menor que 1, porque es menor el riesgo de enfermar en aquellos con alta ingesta versus los de moderada ingesta. ¿Mm? Da lo mismo, tú lo puedes poner como quieras, pero en general, claro, se trata de saber cuál es el de referencia o el no expuesto, en general, es la referencia. Tú lo podrías hacer como quieras, ¿eh? Pero es más fácil después la interpretación, es más fácil comunicarlo, entenderlo. Así que Tengo sí, otra sí, pues tienes pregunta. razón. Tengo otra pregunta. Hasta este momento hemos visto solo riesgo relativo, ¿verdad? Porque en un momento se habló de razón de tasas y odds ratio. ¿Todavía no entramos ahí o igual ya Ya, estamos en materia? lo que estamos viendo aquí con el riesgo relativo, buena aclaración, es una razón de tasas. ¿Se acuerda que una razón es un cálculo de una cifra con otra, pero que no tienen relación una con otra, que no está incluida el numerador dentro del denominador? Esa es una razón. Cantidad de hombres en relación a cantidad de mujeres. No tienen, o sea, no tienen relación uno con otro, pero dice cuántos hombres más hay respecto a cuánta cantidad de mujeres. Esto lo que hace, lo mismo, tasa o riesgo en expuestos versus en no expuestos, ¿m? O en cantidad de exposición, como en el caso del ejemplo, pero no tienen, no está incluido uno versus el otro, lo compara, cuánto más es este versus el otro. Ok, Eso es lo que hemos visto, razón de tasas y que en lo común se le llama y se les agrupa dentro del riesgo relativo. ¿Cuánto riesgo? Fíjense, el nombre lo dice, riesgo relativo dice, ¿cuánto riesgo tiene más este grupo de personas relativo a el grupo control? Como bien simple, como bien práctico, ¿no? perdón, Y todavía no hemos visto el odds ratio, que es lo que viene ahora después. ¿Mm? y justamente ahí para cerrar la pregunta, teóricamente acá son, digamos, esta medida de riesgo relativo de razón de tasa se usa para poblaciones cerradas, cuando conocemos quién estuvo expuesto y quién no. Bueno, cuando lo aplicamos a los grupos de estudio de brotes, efectivamente. Pero cualquiera de estas dos cálculos que vamos a ver hoy día se pueden ocupar en los distintos estudios. Ahora, va a depender del diseño del estudio. ¿Mm? Porque recuerden, para calcular una tasa, que es lo que estamos viendo acá, para calcular el riesgo, lo que nosotros tenemos que saber, una persona que está expuesta, que no tenía la enfermedad, si la desarrollaron o no, o al revés, parece que la cámara sale al revés, en el futuro. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no siempre se puede hacer eso. ¿Mm? Y no siempre tú puedes calcular el riesgo relativo de esa manera. Nosotros queremos ver aquí esta razón de riesgo en base a qué? Al cálculo de tasas de incidencia, básicamente. Ahora, igual se pueden calcular con otras cosas, pero eso es básicamente lo que se hace. ¿Mm? Eh, Yerdi. Que me quedó la duda con qué podemos hacer nosotros si el resultado es menor a 2, que es lo siguiente. Ah, bueno, ahí vamos a ir viendo un poquito, pero ahí está el tamaño del efecto, el intervalo de confianza y todo eso, ¿ah? Que algo podemos comentar también. ¿Por qué les planteo eso? Que como la epidemiología llega a sus límites. Es como cuando muy cercano a uno, claro, existe una posibilidad de fallo, ¿ah? Y de que lo que estemos viendo tenga
no solamente el mejor estimador puntual, sino que puede haber algún grado de variabilidad y que estemos viendo un poquito más de lo que realmente es el efecto. Por eso, cuando está muy cercano a uno, igual uno le da un poquito de casa. Imagínate que si tú calculas el riesgo relativo de morir por infarto y su exposición es hacer el magíster en salud pública y el curso de epidemiología, ¿ah? Y te da un riesgo de un riesgo relativo de 1,0001, claro, es mayor, pero a mí me daría cosa como afirmar que el riesgo del curso de epidemiología es un factor de riesgo que puede ser para morir de un infarto. ¿Mm? De estrés seguro, de morir por infarto no lo sé. Por eso me refiero que bajo 2, como que hay que mirar con cuidado, eso básicamente. ¿Mm? Sí, puede ser también, depende. Estrés seguro, eso no se lo... Siempre, Antonio, siempre el grupo de referencia es 1. Y insisto, ¿por qué? Porque se calcula el riesgo de enfermar en ese grupo versus, como es referencia, versus ellos mismos. Y después esta se mantiene estable abajo. Y después se calcula otro grupo de mayor o de exposición versus el grupo de referencia. Y por eso es mayor o menor a 1 según lo que vayamos encontrando. Leslie. Ahí sí. Profe, no sé si está bien esta pregunta o cómo lo quiero enfocar, pero este tipo de cálculo se puede aplicar a medir procesos de atención, porque estamos viendo enfermedades, pero se puede aplicar así, medir como si el proceso de atención específico funciona o si genera algún riesgo de algo. Sí, puede ser un riesgo o tú decir, estas personas que fueron sometidos a este proceso de atención, a un programa, intervención, comparado con las personas que no fueron atendidas de esta manera, ¿cuáles de ellos tuvieron tal o cual resultado? Ah, ya, bacán, gracias. Esto se puede como llevar para atrás de una forma genérica a esto. Expuestos, así al revés. Eh, expuestos, no expuestos. Y después resultados, que puede ser vivo, sanado, lo que ustedes quieran. Y eso lo podía Ujú, aplicar a incluso la epidemiología clínica o los procesos clínicos, efectivamente. ¿Sí? bacán. Bien, sigamos. A minuto vamos complicando un poquito más la cosa. Pero, créanme, hay luz al final del camino, al final del túnel. Queremos que no sea un tren que viene en contra. Pero ya, vamos a seguir grabando. Ok. Grabando, ¿cierto? ¿Estamos bien? Sí, dice grabando. No sé cuándo partió la grabación, pero no importa, seguimos adelante. Bueno, los epidemiólogos optan a expresar los acontecimientos de resultados en términos de probabilidades relativas, en lugar de riesgo. Cuando no tenemos información completa disponible sobre el riesgo de la enfermedad. Como lo veíamos en los estudios de brote, cuando nosotros tenemos una población cerrada, podemos seguir a las personas, seguir entre comillas, ¿cierto? Porque las personas llegaron al evento, al matrimonio, al evento del curso, y como las podemos seguir y preguntarles a todos, ¿enfermaron o no enfermaron? Podemos estimar el desarrollo de la enfermedad, desde haber sido expuestos a poder haber sido desarrollado el problema. No siempre podemos hacer ese seguimiento. Y ese seguimiento, recuerden, que tiene un componente importante, que es el componente temporal. Una causa precede al efecto. Un factor de riesgo, una exposición que se asocia a una enfermedad, precede al desarrollo de la enfermedad. No siempre podemos hacer ese seguimiento a todos y de la mejor manera. Por lo tanto, hay veces que tenemos que tratar de hacer un ajuste para poder
estimar ese riesgo. ¿Mm? Y no siempre tenemos toda la información. Y aquí surgen los odds. Es básicamente la posibilidad de que algo ocurra en relación a que la posibilidad de que algo no ocurra. Ustedes lo han visto en las apuestas, esto está muy, muy desarrollado en las apuestas, de que un equipo gane en relación a que no gane. Y eso puede ser que le dé un odds de 2. Eso quiere decir, es más probable, es 2 veces más probable de que gane de que no gane. ¿Se fijan? Y un poquito distinto a la probabilidad. Y esos son los odds. Acá hay algunos ejemplos. 1 en 4 de que nos puedan hacer ¿cómo se llama? Un data breach, ¿cómo se llama? Un hackeo de los datos. O tienen un odds de 1 en 220 de casarse con un millonario o con millonaria. Quiere decir, muy baja ¿cierto? 1 en 20, 220. Por cada 220 casamientos que hay con no millonarios, uno es un millonario. O 1 en 960.000 de a uno le llega un rayo, por lo tanto es mucho más probable que no nos llegue un rayo a que sí nos llegue. Vamos a ir explicándolo un poquito más en detalle. La posibilidad de que algo suceda puede expresarse como un riesgo o como una probabilidad. Entonces, el riesgo, ¿qué quiere decir? La posibilidad de que algo suceda en relación a la posibilidad de que sucedan todas las cosas posibles. Eso nos dice el riesgo. De que ocurra respecto a todas las posibilidades que hay, a todas las alternativas que hay. En cambio, el odds es la posibilidad de que algo suceda en relación a que ese algo no suceda. Fíjense, la diferencia está acá abajo, en el denominador. Entonces, el riesgo es que algo suceda respecto a que sucedan todas las cosas, y el odds, algo pase en relación a que no pase. Un equipo gane respecto a que no gane. Y esto sería un equipo gane respecto a que gane, empate, pierda. Por ejemplo, la posibilidad de que algo suceda puede expresarse por riesgo como una probabilidad. Riesgo, lo que veíamos arriba. Posibilidad de que algo suceda respecto a que sucedan todas las cosas. El riesgo, yo lo escoja a usted para responder una pregunta en este curso, digamos que fuésemos 29, es 1 en 29, porque el total de alumnos son un poquito más, pero son 29. Eso quiere decir que hay un 0,0344 de posibilidad de que yo lo escoja. En cambio, el odds es un poquito distinto. La posibilidad de que suceda, que elija, ocurra, ¿no? De la posibilidad de que no suceda, 28. Si se fijan, es un poquito distinto, 0,0357. ¿Se fijan? La cifra aquí no refleja necesariamente la diferencia en gran magnitud, pero conceptualmente es muy, muy distinto. Y esto nos va a permitir poder acercarnos y poder ver las relaciones que hay entre una exposición y un resultado y una enfermedad sin necesariamente o teniendo limitaciones para poder calcular el riesgo
que para calcular el riesgo, nosotros siempre necesitamos hacer un seguimiento de las personas hacia adelante y no siempre lo tenemos. Entonces, Profe, ¿sí? con respecto al ejercicio anterior, ¿Sí? ¿Se cortó, parece? ¿ahora sí me escucha? ¿Sí, sí? Sí, con respecto al ejercicio anterior, tengo una duda. Para sacar ese 28, ¿sería una resta del numerador con el denominador para que me diera el denominador o nada que ver? Claro, aquí, fíjense, aquí lo que vamos a calcular, le voy a poner la pantalla en blanco. Entonces, que nosotros hicimos, el primero, vamos a ver el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra, de que no ocurra. En este caso, si somos 29 alumnos, digamos, como ejemplo, uno, perdón, aquí me equivoqué, que ocurra todo. Uno respecto a todos, uno de 29, ¿cierto? En cambio, el odds ocurra versus la probabilidad de que no ocurra algo. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí tenemos una persona que yo no le elija, va a ser el total menos esa persona, porque esa persona ya está incluida acá. Y por eso es 1,28. Matemáticamente es la probabilidad versus uno menos esa probabilidad o el complementario. La probabilidad es de 0 a 1, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un 50% arriba, un 50% abajo. Si tiene un 40% arriba, un 60% abajo. Ese es como conceptualmente. Seguimos con el... Aquí voy a poner otro ejemplo más a revisar. Por ejemplo, los bots. Los bots. Por ejemplo, entre 100 personas, al inicio, 20, al inicio del curso, al inicio del año, lo que sea, 20 desarrollan influenza durante un año. El riesgo de influenza es de 1 de cada 5. ¿Qué quiere decir? De las 100 personas, 20 desarrollaron. ¿Ese qué quiere decir? 20 en 100, 0,2. O 1 de cada 5, ¿cierto? Un quinto. ¿Estamos de acuerdo con eso? En cambio, el odds también se le llama posibilidades, no probabilidades. Posibilidades. También se le llama momios. Chances, yo también lo he escuchado. Chances también se les llama, sí, efectivamente. Me gusta ponerle odds porque como en inglés también se habla de eso, entonces cuando uno lee es mejor. Chances también, efectivamente. Son de, el odds es 1 a 4. ¿Por qué? Porque 20 de los 100 que habían, 20 desarrollaron la enfermedad y 80 no. Y ese es el odds. Aquellos que desarrollaron en comparación a los que no desarrollaron. La probabilidad de enfermar versus la probabilidad de no enfermar. De enfermar, de no enfermar. Fíjense que es un poquito distinto. Aquí nos da el resultado del anterior, del de arriba, 0,2, y aquí 0,25. Un quinto, un cuarto, 25%, 20%. Se fijan que parecidos, pero no es lo mismo. Entonces aquí está lo que hemos conversado.
Otro ejemplo, probabilidad de un evento y probabilidad de un evento que no ocurra. Básicamente, el odds del evento es la probabilidad dividido por 1 menos la probabilidad. Siempre las probabilidades de entre 0 y 100, ¿no? 0, 1, y que así se calcula. Este es básicamente la fórmula de los odds. Entonces, si la probabilidad de un evento es 0,7, entonces el odds será 0,7 dividido 0,3, 23,33. ¿Se fijan? Vamos a ir viendo con esto. Y el ejemplo de la práctica, ¿para qué nos sirve este? Nos sirve para ver el cociente de posibilidades o el odds ratio, ¿ah? O la razón de Momius también le dice. Esto tiene que ver con la razón y se puede ver desde la perspectiva de la enfermedad o de la exposición, porque al final la práctica para determinar si es que hay una relación entre la enfermedad y la exposición previa es lo mismo. Lo vamos a revisar, pero es básicamente lo mismo. Lo que uno busca, estos cocientes de posibilidades de la enfermedad, cociente de posibilidades de la exposición, o el odds ratio de enfermedad, o el odds ratio de exposición, buscan, primero, la razón de posibilidad de enfermedad del grupo expuesto en comparación con la enfermedad en los no expuestos. Y, de nuevo, aquellos del odds ratio de exposición, la razón de posibilidad de haber estado expuesto en el grupo que enfermó en comparación con el grupo en que no se desarrolló la enfermedad. Solamente les quiero, para que ustedes lo tengan ahí en carpeta, que al final hacen el mismo cálculo, pero conceptualmente son un poquito distintos dependiendo qué tipo de estudio vamos a hacer. Si nosotros podemos determinar que la persona estaba expuesta y después fue y tuvo una posibilidad de enfermar, o al revés, si es que las personas nosotros las capturamos y las clasificamos primero por su grado de enfermedad, enfermó o no, y después vamos a preguntar si es que está expuesto o estuvo expuesto o no, conceptualmente cambia en cómo nosotros vemos este odds ratio. Pero que en la práctica, y para calcular esta asociación entre exposición y enfermedad, es lo mismo, para que no se complique. Pero vamos a ver un poquito esto. Entonces, el odds de enfermedad es el odds, y esto se repite la fórmula de lo que habíamos visto antes. El odds de enfermedad en expuestos, ven que se parece el riesgo relativo, odds de enfermedad en expuestos, calculado el odds de enfermedad en aquellos que no son expuestos. Simple, no muy complicado. Y que aquí se complica un poquito más en la parte matemática, pero fíjense, la probabilidad de que ocurra de enfermar en los expuestos dividido la probabilidad de enfermar en los no expuestos. Pero además, cuando estamos calculando el odds, tenemos que calcularlo la probabilidad de que ocurra eso versus la que no ocurra. Por lo tanto, es 1 menos esto mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En una tabla 2×2. Aquellos, ¿cuál es la probabilidad de enfermar a los expuestos? A dividido más B, probabilidad de enfermar. Eso lo dividimos, estamos calculando los odds, por 1 menos mismo, porque estamos calculando la probabilidad de enfermar versus la probabilidad de no enfermar. 1 es el 100%, ya ocupamos el P en un X%, que era en un P%, aquí 1 menos P nos va a dar el complementario. Como vimos recién, si fuera 70, este otro sería el 30. Si fuera 75, 25. Si fuera 80, 20. O al revés, 20, 80. Y eso lo comparamos con el odds de
aquellos de enfermar en aquellos no expuestos. Por lo tanto, C, la probabilidad de enfermar en aquellos no expuestos, dividido C más D, dividido igual, lo mismo que hicimos arriba, 1 menos E, lo mismo. Aquí vamos a calcularlo con... Créanme, si uno hace una simplificación de esto matemática, uno hace una simplificación, lo toma, resta, calcula, nos queda A dividido B, A dividido B, dividido C dividido D, C dividido D. Y que como una división por división es igual a la multiplicación por el contrario, y esto es como lo que define esto, se habla de los productos cruzados. Temáticamente esto se puede expresar como A por D dividido B por C, que es lo más simple que hay para poder expresar esto. Toda esta vuelta que nos dimos era para llegar a esto. A lo multiplico por D y lo divido por B multiplicado por C. Eso es esta relación y esta es esta relación. Eso no es necesario hacer todo el cálculo que vimos antes, sino que es simple, se resume en eso mismo. Ahora, eso era cuando nosotros teníamos a las personas enfermas cuando teníamos a las personas expuestas y veíamos si estaban o no, o desarrollaban o no la enfermedad. Pero a veces nosotros no tenemos ese seguimiento. Entonces tenemos las personas que pueden ser un caso y un control. Y partimos de la clasificación desde la enfermedad. ¿Se acuerdan las poblaciones abiertas en los estudios de brote? Bueno, hay ciertas características de estudios que se pueden hacer solamente capturando primero a las personas que están enfermas y comparándolos con un control. Y de ahí ver cuál es el odds para atrás de la exposición. Y aquí es lo que se calcula. El odds ratio de exposición es el odds de exposición en aquellos que enfermaron versus el odds de exposición de aquellos que no enfermaron. Vamos a ver un poquito distinto, pero vamos a llegar a lo mismo. Fíjense, que calculamos el odds de exposición en aquellos enfermos. ¿Eso qué quiere decir? Aquellos enfermos. ¿Fue expuesto? Sí. A. El total de enfermos, A más C. A más C. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de haber sido expuesto en aquellos que enfermaron. Eso es lo que nos dice. Y acá, dividido por, a calcular el complemento, ¿cierto? 1 menos P. Y después, ¿qué es lo que hacemos? El odds de aquellos de enfermar, no enfermar. Perdón. El odds de haber sido expuestos en aquellos que no enfermaron, exposición que no enfermaron, el B, eso, dividido por el total de personas que no enfermaron. ¿Cuál es la probabilidad de haber sido expuesto a personas que no enfermaron? Después calculamos el complementario. Lo que nos pasa aquí, cuando simplificamos esa misma ecuación, nos queda A dividido C, esto, todo eso dividido por B dividido D, lo que está abajo. Y créanme, esto, lo mismo. Cuando hay una división por otra división, se puede hacer y pasar el denominador como un número entero hacia el otro lado, nos queda por D dividido B por C. ¿Eso qué es lo que es? Equivalente a lo que vimos hace un ratito,
A por D dividido B por C. Productos cruzados. Y si se fijan, es exactamente lo mismo cuando calculamos los odds de enfermedad en expuestos y los odds de exposición en los enfermos. ¿Por qué esto es importante? Porque al final lo que estamos haciendo es determinar la relación entre una exposición y una enfermedad. La forma cambia conceptualmente, pero matemáticamente nos va a dar el mismo resultado de relación entre exposición y enfermedad. Y la forma de calcularlo, ambos, es en estos productos cruzados. Vamos a ver un ejemplo. Cáncer de mama. Con esto les va a quedar más claro. Alcohol. Consumir alcohol. ¿Genera cáncer de mama? Bueno, aquellas personas que consumían alcohol que tuvieron cáncer de mama son 70. Y aquellos que consumían alcohol y no desarrollaron cáncer de mama son 100. Por lo tanto, acá son 170. Aquellos expuestos que no consumen alcohol y generaron cáncer de mama, que no consumen alcohol y no generaron cáncer de mama y todo el 190. Aquí vamos a ver el odds ratio. A por D dividido B por C, 70 por 140 dividido 100 por 50. Nos da 2. Es importante. Nos dice que la relación entre consumir alcohol y desarrollar cáncer de mama es 2 veces en aquellos expuestos comparado con los no expuestos. Importante. Se utiliza para estudios de caso control porque las personas son seleccionadas en función al estado de la enfermedad, lo que no se puede calcular el riesgo de contraer la enfermedad. Lo vamos a ver en la tarde, pero fíjense lo que nosotros veíamos en las poblaciones abiertas, en los estudios de brote, o también en los estudios de caso control. Lo que pasa, nosotros buscamos y clasificamos primero a las personas por enfermedad o caso versus un control que es personas sin eso. De ahí vamos a buscar si es que hay o no una exposición, en este caso alcohol, que quizá va a ser muy difícil. Imagínense si nosotros queremos calcular el riesgo, calcular un riesgo relativo con tasas de incidencia de cáncer de mama, lo que debiésemos hacer es tomar un grupo de mujeres, de personas que consumen alcohol y seguirlas hasta que desarrollen el cáncer de mama. Y aquellas que no consumen alcohol, seguirlas hasta que desarrollen el cáncer de mama. Ver quiénes sí y quiénes no, quiénes sí y quiénes no, y armar esto, calcular la tasa de incidencia. El problema es que puede ser complejo, largo, complicado. En cambio, si nosotros tomamos este método, que es el caso control, y las clasificamos por ¿tiene cáncer de mama? Sí o no. Se las tomamos acá. Cáncer de mama. Probablemente en un hospital. Cáncer de mama, sí. Cáncer de mama, no. Y después les preguntamos, ¿usted consumía alcohol? ¿Consumía o no consumía? Así armamos nuestra tabla 2x2. Y esto nos permite, de manera adecuada, determinar si es que hay o no una relación de riesgo entre el consumo de alcohol y el cáncer de mama. Con este simple cálculo para hacer esa asociación. Y por eso esto es una medida relativa a la asociación, porque calcula cuánto más es la posibilidad en aquellos que consumieron alcohol tener cáncer de mama, o al revés también, a aquellos
con cáncer de mamas de haber estado expuesto previamente al alcohol o no, versus el que no. El odds ratio proporciona una buena aproximación del riesgo relativo cuando el resultado o la enfermedad es rara, son poco frecuentes o se da en poca proporción, o cuando el tamaño del efecto que encontramos es pequeño o modesto. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, cuando el resultado de la enfermedad es raro, ¿qué pasa? El riesgo relativo, vamos a hacer un repaso, es el riesgo de desarrollar una enfermedad. Y ambos tipos de estudios, todos terminan siempre en una buena tabla 2x2. Fíjense, el riesgo relativo es la probabilidad de enfermar, aquí, enfermar, enfermó, no enfermó, expuesto, no expuesto. Entonces vamos a calcular el riesgo de una persona expuesta que enfermó, y para calcular la tasa de incidencia sería A dividido A más B, pues son todos los expuestos, A más B. Y eso dividido, eso nos da la tasa de ataque o la incidencia de las personas expuestas versus la incidencia en los no expuestos. C, enfermaron y que no estaban expuestos, C, dividido C más D, que son todos. C más D que está acá. Eso nos da el riesgo relativo. En cambio, el odds ratio es la multiplicación cruzada A por D dividido B por C. ¿Qué pasa? Vamos a tomar esta misma ecuación, la vamos a poner acá, y vamos a asumir que la enfermedad es rara o es muy poco frecuente en esta población incluso. ¿Qué pasa? La cantidad de casos van a seguir, ¿cierto? Pero la cantidad de casos en relación a todas las personas expuestas va a ser muy baja, ¿cierto? Por lo tanto, ese B va a ser prácticamente solo el B. Esto va a influir con esta parte. O es casi cero. ¿Se fijan? Vamos a borrar un poquito aquí para que se vea. Va a ser casi cero. Lo mismo aquí en la parte de abajo. Los casos que vamos a encontrar en los no expuestos va a ser tan pequeña que va a ser casi cero. Y eso es prácticamente lo mismo, es decir, A dividido B, ¿cierto? Cuando eliminamos el A, y aquí C dividido D, lo que se parece mucho a esto de acá arriba, lo que es lo mismo que A por D dividido B por C, que es lo mismo que lo que estábamos viendo del odds ratio. Por lo tanto, el odds ratio cuando es una enfermedad rara es una muy buena aproximación del riesgo. No es exactamente el riesgo, pero es una muy buena aproximación. Fíjense acá. Odds ratio, aquí lo hice con la división, no con la multiplicación, pero es lo mismo. 140 dividido 120. 140 dividido 120. Dividido todo eso, 60 por 180. Lo mismo, haber hecho esto por esto, dividido esto por esto mismo. 0,33, 0,33, 1. Vamos a ver el riesgo relativo. El riesgo relativo es enfermaron los expuestos dividido la suma de estos dos, que es el total, 0,4, dividido no expuestos y enfermaron, dividido, o sea, claro, dividido el total de esta suma, 120 por 180, nos da 0,4 también. Fíjense, nos da lo mismo. Cuando el tamaño del efecto es pequeño o modesto. Es 1, básicamente no hay efecto, es lo mismo, y eso nos dice también algo. No hay mucho efecto, se dice reflejar en ambos tipos de cálculo. Por lo tanto, proporciona una buena aproximación del riesgo cuando es un tamaño del efecto pequeño o modesto. Aquí no hay tamaño de efecto, es 0, muy pequeño, o cuando es una enfermedad rara, por lo que vemos acá arriba.
Por último, esperamos que la razón de riesgo esté más cerca del nulo que el odds ratio. Siempre el odds ratio está más alejado del 1, para cualquiera de los lados. Por lo tanto, hay que tener cautela e interpretar el odds ratio como una medida de riesgo relativo. ¿Por qué? Porque al estar más cerca del 1 podría llegar a ser tan cercano que no ser válido y la verdad que no generar o no estar en presencia de un real factor de riesgo. Miren, aquí hay otro ejemplo. El odds ratio, de nuevo lo calculé con la división, pero es lo mismo. 20 dividido 10, dividido 30 con 90, es lo mismo que los múltiplos cruzados. 0,02 dividido 0,33, 6. El riesgo relativo es lo que nos da 20 dividido 50, porque es 20 más 30, que es el 50, es la tasa de incidencia de los casos expuestos y que desarrollan la enfermedad, versus 10, desarrollan la enfermedad sin exposición, dividido 100, la suma de 10 y 90 es 100, y nos da 0,40, 0,10, 4,0. Por lo tanto, el riesgo relativo siempre está más cercano al 1. Y recuerden, el 1 es nuestro valor nulo, que no hay diferencias entre exposición y el desarrollo, o el riesgo de la exposición, o no hay relación. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando interpretamos el odds ratio. Y con eso terminamos la clase Profe, hoy. con el ejercicio de la última diapo, ¿qué podemos